Buenos días, ¿cómo están? Ya, no sé si creerle lo de la cojera, pero sí, es verdad. No sé si lo vieron bajarse, parece que es en serio. Saludos de mi esposa, nuestra hija llegó ahorita de misión, estaba en La Guajira, y la mayor, entonces le estaba recibiendo, inició la iglesia y ya se fue para la casa con ella, entonces por eso no puede estar, quisiera estar, pero gracias por la oportunidad. Hoy, domingo de resurrección, estamos celebrando ese evento que creemos es quizá el evento histórico más importante. Cristo resucitó, nuestro Mesías no está muerto, es un Mesías vivo. Y hay un texto que quiero que estudiemos que habla de esto. Pablo está hablando de esto. Vamos a mirar algunos aspectos de la resurrección, algunos ataques en contra de la resurrección que creo es bueno, quizá algunos ya lo saben, si has estado en la universidad, posiblemente algunas cosas te has enterado. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Vamos a leer gran parte de este capítulo 15 de Corintios, pero vamos a parar en primer lugar en estos primeros 4 versículos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Están conmigo? Dice el texto: ahora, amados hermanos, está hablando Pablo, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen fieles a ella. Esa es la buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo primero que quiero resaltar, y no sé si para algunos sea algo menor, pero no lo es, y quiero argumentar bastante frente a eso. Lo primero que me parece importante en este día de resurrección es entender que la resurrección fue física, fue material, no simbólica. Pablo aquí parece como una urgencia, tratando de dejar muy claro que él corporalmente se levantó de la tumba. Vuelvo a leer el versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Mi carrera de base es filosofía y religión, licenciatura en estudios en filosofía y estudios religiosos. Y en una clase de religión, un profesor nos mandó a hacer un ensayo sobre la resurrección. Entonces yo argumenté a favor de la resurrección, hablando de la resurrección como un hecho histórico que ocurrió, una resurrección corporal, física, y el profesor se molestó y me puso, creo que un 2 o 1 en el trabajo. Que cómo se me ocurría, pleno siglo XXI, estar creyendo que la resurrección fue física. No, la resurrección no fue física, Juan. Fue un símbolo, es un símbolo de la victoria del bien sobre el mal, es un símbolo de la victoria de Dios. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa enseñanza en la escuela, en la universidad? Se está por allí y es muy común, está en internet. Y esta teoría y esta postura nació con los teólogos liberales. En el siglo XIX, una rama de la teología o una línea de teólogos influenciados por la filosofía, como suele suceder, empezaron a tratar con un empeño académico de desmitificar la Biblia. El empeño de ellos era: vamos a quitar de la Biblia todo lo que suena mítico y dejemos lo verdadero, lo cierto, la moral. Trataron de quitar lo milagroso de la Biblia, pretendiendo quedarse con un Cristo más activista social que Mesías. Y eso ahorita encaja mucho en las pretensiones de muchas personas. Quieren más un activista social, no un Mesías que exige rendición. Entre ellos está este hombre, no sé si lo conocen, por un chocolate. ¿Quién es este hombre? Por un chocolate. Mírelo bien, es uno de los líderes de la teología liberal moderna. Estamos hablando desde el siglo XIX. La teología liberal se empezó a desarrollar, pero tuvo grandes exponentes en el siglo XX. ¿Quién sabe quién es él? Marcus Borg. ¿Okay? Marcus Borg se llama este hombre. Y Marcus Borg dijo lo siguiente, presta atención a lo que él dijo: la historia de la tumba vacía puede ser una metáfora de la resurrección
más que un reporte histórico. Como metáfora significa: no encontrarás a Jesús en la tierra de los muertos. La verdad de las historias de la Semana Santa se fundamentan en la continua experiencia de Jesús como figura del presente, quien es uno con Dios y por consiguiente Señor. Entonces, la propuesta de Marcus Borg y sus compañeros liberales es que la resurrección no importa realmente. Y otro gran teólogo muy influyente del siglo pasado, Karl Barth, un teólogo existencialista, también proponía eso, que no importa, que no discutamos si fue algo histórico, si fue física, no importa. Lo que importa es lo que simboliza. Es una metáfora, es un símbolo de la victoria, un símbolo de la vida. Si resucitó o no, nunca podemos saberlo. Pasó hace 2000 años, no importa. Pero lo que quiero decirte es que sí importa. No es un detalle cualquiera. Es más, como miraremos más adelante, toda nuestra fe se fundamenta en eso, en ese detalle histórico. Entonces no es algo menor. Por eso ustedes que no están paseando, y a veces tan bueno, ¿quién le gustaría estar paseando? A mí me gustaría estar paseando. Pero ustedes que no están paseando realmente escogieron una buena parte, así sea obligada porque no tenían con qué pasear. Pero escogieron una buena parte porque están aprovechando el tiempo para reconocer al que vive. Si Él resucitó. Si no, estarían paseando, estarían en la casa durmiendo hasta tarde. Pero hace una gran diferencia que sea una resurrección histórica, no simbólica. Es más, ateos queriendo estudiar la resurrección para debatirla y humillar a los cristianos han llegado a conclusiones completamente opuestas a las que Marcus Borg propone. No sé si saben quién es este hombre que le voy a poner acá. ¿Quién es este hombre? Y un chocolate para el que sea. Ese es el más famoso. Una pista: era el editor legal del Chicago Tribune, periodista, digámoslo, reconocido, y es un gran apologeta, es muy reconocido en el mundo cristiano ahora como apologeta. Tiene muchos libros sobre defensa de la fe, periodista reconocido. ¿No saben quién es él? Se llama Lee Strobel. Lee Strobel. Lee Strobel estaba como periodista, estaba investigando sobre la resurrección. Y cuenta esto, Lee, yo le digo Lee de cariño. Yo había ido a la iglesia con Leslie, su esposa, ese día, 8 de noviembre del 81. No puedo recordar nada de lo que se dijo, pero llegué a casa y simplemente sentía que después de 21 meses de mirar la evidencia en la ciencia y la historia, y especialmente la resurrección, tenía que llegar a un dictamen. ¿Qué dictamen llegó, Lee? Mientras escribía página tras página en mi libreta amarilla, solté el lapicero y dije: espera un momento, se va a necesitar más fe para mantener mi ateísmo que para volverme cristiano, porque la evidencia, según la creía, era muy fuerte. Así fue entonces como concluí que la resurrección era verdadera. Y ese es uno de los casos. Uno de los más sonados también es Josh McDowell, que tratando de investigar sobre la resurrección para humillar a los cristianos y mostrarles lo poco pensantes que eran, se convirtió. Porque la evidencia muestra, y la evidencia histórica, no se puede aplicar el método científico de experimentación, ensayo, no. A los eventos históricos se aplica otro sistema para comprobar su veracidad. La evidencia muestra que Él resucitó. Pero los teólogos liberales siguen insistiendo que Él no resucitó. Y una de las teorías que más, encontró eco en el mundo académico es la teoría de la alucinación. Y la propuesta de algunos era que la gente que supuestamente dijo que Jesús había resucitado, pues estaban alucinando. Tenían tantas expectativas en su Mesías crucificado que pues lo proyectaron, lo vieron, pero realmente fue una alucinación. Y loco como parece la teoría, fue una teoría que ha tenido mucha aceptación y todavía muchas personas piensan que la resurrección de Cristo se explica por alucinaciones de las personas que creyeron verlo, lo predicaron como resucitado y inventaron esa historia que ha creado un movimiento que no para. Pero ¿sí pudo haber sido una alucinación? Mira, un investigador del Nuevo Testamento llamado Dale Allison, se lo voy a mostrar, ya no les pregunto para no... Ese sí lo sabía.
Dale Allison, investigando sobre alucinaciones desde el punto de vista psicológico, tomando todo lo que tenía a su alcance, investigaciones sobre alucinaciones, encontró 4 rasgos característicos de las alucinaciones para usar estos rasgos como un filtro frente a lo que la Biblia nos dice de la resurrección de Cristo y lo que la gente vio. 4 cosas encontró Dale Allison. Lo primero, que raramente las alucinaciones son vistas por múltiples individuos y grupos en un periodo extendido de tiempo. Eso encontró él, estudiando documentos de psiquiatría y psicología en bases de datos académicas. Raramente las alucinaciones son vistas por múltiples individuos y grupos en un periodo extendido de tiempo. Eso es lo primero que él encontró. Lo segundo, que raramente son vistas por grupos, especialmente grupos de más de 8 personas. Es decir, es muy raro una alucinación de más de 8 personas. Es muy raro. Una marihuana muy potente, no sé, pero es completamente raro que eso ocurra. Otra cosa que encontró es que las alucinaciones registradas nunca han afirmado que una persona muerta haya vuelto a la vida. Y lo cuarto que encontró es que las alucinaciones no involucran al enemigo de la persona. Es decir, los que a veces ven a alguien o algo, es alguien que lo amaba mucho y proyectó. Pero si tú miras la evidencia, si miras lo que ocurrió en la Escritura, te darás cuenta que lo que Pablo nos muestra hace añicos la teoría de la alucinación, contrarrestándolo usando este filtro de las características de las alucinaciones. 1 Corintios 15 del 4 al 8. ¿Me puedes acompañar? Entonces Pablo está diciendo: fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Mira cómo pareciera, creemos que la palabra es inspirada por Dios, pareciera que supiera que esos ataques iban a venir en el futuro. Y empieza a dar argumentos a favor de esa resurrección corporal, física, material. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces aquí Pablo menciona 5 testigos de la resurrección, o 5 grupos. Primero, Pedro. Bueno, las alucinaciones sí pueden ser una persona ve algo, bueno, pero después 12. Aquí ya hay un grupo grande. Y luego 500. Y no dice 500, pero ya se murieron todos. Qué berriondera, no se puede. No. 500 lo vieron y muchos están vivos, como invitando a que investiguen. Vaya, miren, hay muchos que están vivos todavía. Algunos están muertos, pero algunos están vivos. 500. Luego Santiago, que era su hermano, y luego Pablo, que era un enemigo. Pablo hace añicos, con su documento histórico inspirado por Dios, esa teoría de la alucinación. La resurrección fue corporal y hace una diferencia enorme, o debería serlo, en la forma que vemos la fe. Por eso el cristianismo no es un movimiento más. Tantas religiones, unas muy bonitas. El budismo ahorita le encanta a todo el mundo porque ofrece espiritualidad, sensibilidad social y ecológica sin necesidad de someterse a un Dios. Por eso a la gente le encanta el budismo hoy en día. Están fascinados. Pero el budismo no tiene un Mesías resucitado que hace toda la diferencia. Sigamos leyendo 1 Corintios 15, saltemos al versículo 12, del 12 al 20. Pero dígame lo siguiente, sigue diciendo Pablo: dado que nosotros predicamos que Cristo se levanta de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Mira que las palabras son fuertes. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios lo levantó a Cristo de la tumba, pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos.
Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Lo primero que quise resaltar, basándome en ese texto acerca de la resurrección, fue física, fue corporal, un evento histórico. Lo segundo, y es mucho más importante, y se basa en lo primero, es que la resurrección de Cristo es el soporte de las afirmaciones del cristianismo. La resurrección de Cristo es el soporte de las afirmaciones del cristianismo. Aquí es donde eso se pone serio, porque Cristo dijo muchas cosas. Y si Él resucitó, tú y yo tenemos problemas si no estamos ajustando nuestra vida a lo que Él dijo. Pero Pablo reconoce, si Él no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estaríamos haciendo hoy, 10 de la mañana, 11:15 ya? Viendo una película, viendo Ben-Hur, la que siempre ponen por estas épocas, en piscina, en una hostería, durmiendo. Cualquier cosa sería más productiva que estar aquí en una iglesia. Si Él no resucitó, dice Pablo, somos dignos de lástima y hablamos de perdón y de sanidad y lloramos con la música en la alabanza. Qué vergüenza, qué pérdida de tiempo, qué manipulación, porque Él no resucitó. Pero si Él resucitó, todo cobra sentido, todo tiene sentido. Hace unos años mi hija, la mayor, me estaba preguntando, papá, ¿cómo es el cielo? Entonces yo le digo, hija, el cielo tiene árboles de costillas barbecue. Bueno, yo me lo imagino así, pero bíblicamente no lo, pero sería muy bueno, ¿no? Pero el cielo es el lugar donde podemos, para mí me gusta mucho la naturaleza, disfrutar esa creación sin limitaciones. Ahorita pues necesitas plata para algunas cosas, en cambio no vas a tener estas limitaciones, no vas a estar preocupado de que te roben lo que consigues, vas a tener la presencia de Dios. Va a ser tan bueno. Yo sueño con un mico terciado por todas partes. La Biblia no habla de micos en el cielo, pero tampoco dice que no. Pero hablando, y la Biblia habla de una gran ciudad que va a descender y se va a posar sobre esta tierra renovada, que Dios va a cambiarla y la va a mejorar. Vamos a volver como al jardín. Y yo emocionado, pero en mi mente, y mi hija ahí escuchándome, cuando un reclamo vino a mi mente: Juan, ¿vos por qué crees todo eso? Eso parece un cuento de hadas. Y yo crecí leyendo cuentos de hadas. Mis libros de niño eran los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Hans Christian Andersen. Crecí leyendo literatura fantástica. Y lo que le estaba contando a mi hija bien parecía un cuento de hadas. Y yo, ¿por qué le estoy diciendo esto a mi hija? ¿Por qué creo esto? Inmediatamente la respuesta vino: porque Él resucitó. ¿Por qué puedo creer esto? Que parece un cuento de hadas. Porque Él resucitó. Entonces lo que estoy hablando no es bobada, porque es lo que la Biblia dice. Las costillas barbecue no están en la Biblia, eso sí es bobada. Pero una creación renovada, un mundo donde la enfermedad no va a volver a robarnos los seres queridos y deteriorarnos. Ese mundo es el que Él promete. Él resucitó, y por eso todo el texto bíblico cobra una trascendencia que nos obliga a ti y a mí a tomar postura. La Biblia dice: huid de la fornicación. Pero fornicar es rico. Pero si Él resucitó, tienes que tomar una postura frente a eso. ¿Por qué? ¿Por qué mi Señor no quiere que fornique? ¿Y qué voy a hacer frente a eso? La resurrección de Cristo es el soporte de las afirmaciones del cristianismo. Hace la diferencia. Por eso, aunque quizás quisiera estar paseando, escogiste la mejor parte al estar acá. Es una buena inversión de tiempo venir y congregarte. Hace una diferencia enorme. Mucha gente muere, y muere por buenas causas. Por ejemplo, este hombre, ¿quién sabe quién es él? Pista:
es un evento noticioso del 63. Otra pista ocurrió en Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Ya, con eso les dije mucho. Y este monje es el protagonista. Este monje, Thi Quan Duc, se llama, un nombre fácil. Se prendió fuego, aquí le echan gasolina. Dame la siguiente. Y se prendió fuego protestando contra la persecución en Vietnam del budismo, de la rama del budismo que él persigue. Murió, eso es un evento histórico, puedes chequear. Un activista muriendo por una causa que él consideraba noble y justa. Y vemos muchos activistas, muchas personas muriendo por causas nobles y justas. Si Cristo no resucitó, se quedaría a nivel de activista social. Y así lo quieren ver en la teología de la liberación. Conozco muchos, incluso exalumnos, que quieren un Jesús revolucionario, defensor de los oprimidos, que Él lo fue, pero fue mucho más que eso. Dios encarnado y que te exige rendición. ¿Pero cómo? Porque Él resucitó. Y hace una diferencia enorme. Si no, un activista más que muere. Entonces la resurrección no es cualquier cosa. La celebración de hoy o la conmemoración del día de hoy no es cualquier cosa, aunque pues, tenemos presente la resurrección todo el año. Pero bueno, nos unimos a la conmemoración particular de hoy, Domingo de Resurrección. Hace la diferencia. Hace que el cristianismo no sea una religión más, un movimiento más. Hace la diferencia. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la declaración exclusivista más polémica y ofensiva de la historia. Yo soy nadie más, yo soy el camino. La gente quiere hablar de muchos caminos. Yo soy la verdad, la gente está hablando que la verdad es relativa. Yo soy la vida, la gente está buscando maximizar sus placeres para sentirse que está vivo. Y él hace esa declaración completamente polémica en un mundo hedonista. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿quién es él para decir eso? Dios resucitado. Y bien harías empezar la atención, porque ahorita Jesús está como Salvador, pero volverá como juez. Entre su primera y segunda venida tenemos un Salvador llamándonos a una relación de paternidad, pero cuando venga por segunda vez vendrá como juez. Quiero que, ya para acercarme al final, que miremos el texto, o no, uno de los textos que habla de la resurrección, Mateo 28, del 1 al 10, y para que aprendamos un par de cosas de la resurrección basados en ese texto. Mateo 28, del 1 al 10. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Yo quiero que aprendamos de muchas cosas que uno pudiese decir. Escogí dos cosas que la resurrección nos recuerda, ya dejando establecido que fue física, corporal, y que todas nuestras afirmaciones doctrinales se basan en ese hecho. Quiero que aprendamos dos cosas muy prácticas que la resurrección nos enseña. Lo primero es que Dios puede cambiar nuestras tristezas en alegría. La resurrección nos enseña que Dios puede
Dios tiene el poder y la capacidad de cambiar nuestras tristezas en alegría. Mira, la muerte de Cristo había dejado devastados a los discípulos. Todos los seguidores estaban derrumbados. Cristo les dijo que él iba a morir, iba a resucitar. Pero siempre que él les decía, voy a morir y voy a resucitar, ellos decían, va a morir. Como que el asunto de la resurrección, obviamente, no los culpemos, era algo raro, parecía simbólico, parecía un mensaje como, no sé, como enigmático. Lo que sí parecía muy claro es que iba a morir. Ellos no esperaban la resurrección, estaban desmoralizados. Quien esperaban que iba a ser su líder político estaba muerto. Estaban tristes, estaban abatidos, pero la resurrección lo cambió todo, todo. Y esto nos recuerda a ese Dios que tiene la especialidad de cambiar los momentos más oscuros y más tristes, momentos alegres. Hace un mes, un miembro de la congregación murió. Estamos ahí en la casa, murió en su casa con sus hijos. Yo llegué como 5 minutos después de que había muerto. Mi esposa estaba ahí en el momento que murió, los hijos alrededor. Y llegué y oramos. Y después de la oración empezamos a reír y a contar y ellos a darle gracias a Dios por el papá que tuvieron, por permitirle estar hasta el final con él, honrarlo, por el amor que les dio. Y ya empezaron a contar historias con el cadáver ahí. Los hijos, los nietos, pero riéndose, obviamente con el dolor de la pérdida, pero la esperanza de que es solo una despedida y que la muerte de un creyente no es una tragedia. Todos vamos a morir. Y fue muy bonito ver cómo el ambiente de luto se cambió en un ambiente de gratitud. Y obviamente van a extrañar a su papá, pero están agradecidos por lo que el Señor hizo. Fue un milagro en muchos sentidos que no va a lugar contarlo. Pero eso es lo que hace nuestro Dios, y la resurrección nos recuerda eso. Yo no sé qué momento estás viviendo, no sé qué tragedia estás viviendo, pero el Señor es especialista en cambiar nuestro luto en alegría, en cambiar situaciones complejas, situaciones que parecen que no tienen salida, cambiarlas. Claro, implica venir a Él, implica rendirnos a Él, a sus formas, implica esperar, a veces implica rendirnos a su señorío, pero la resurrección nos recuerda que vale la pena y que puede cambiar tu tristeza en alegría. Eso es lo primero que quiero enfatizar. La resurrección nos llena de esperanza hacia un futuro. Mire, yo estoy muy preocupado por la cultura. Yo soy, digamos, un estudioso, no académico, pero sí un estudioso como papá, como pastor, bueno, como profesor de la cultura, y me preocupa mucho lo que está ocurriendo en el mundo, de la ideología, todo lo que está en lo político. Y cuando bajo la mirada de Dios, el futuro se ve muy oscuro. Si miras Canadá, lo que está pasando en Canadá, que es la nación más, creo que progresista que encontramos hoy, el nivel de irracionalidad en el que se está viviendo en ese país tan moderno. Muchos amigos míos quieren vivir allá, pero el nivel de coerción, el nivel de manipulación del gobierno, el nivel bueno, es terrible, Dios mío. Y yo vivo de hablar, como pastor, como profesor. Le he dicho muchas veces a la iglesia que es muy probable que en la próxima década muchos vayamos a la cárcel por hablar. Entonces, cuando quito la mirada del Señor, se ve tan oscuro el futuro, pensando en mis futuros nietos, ya ni siquiera mis hijos, que pienso en ellos, pero mis nietos, ¿cómo van a ser educados? ¿Qué les van a obligar a creer y aceptar? Pero cuando levanto los ojos a Dios, recuerdo la resurrección, la esperanza vuelve, y el deseo de trabajar y de hacer mi parte, porque sin Él en el panorama el futuro es muy gris, muy complejo, demasiado. Pero Él cambia todo. Él me da la esperanza de que Él interviene y Él trastorna los planes de los enemigos. Pero estamos en tiempos muy complejos, y la resurrección nos da esperanza de cambiar ese panorama gris en buenas noticias. Y yo creo que va a ser una oportunidad, porque entre más
más notorias sean las tinieblas, también la luz va a ser más notorio. Entonces realmente esa oscuridad en la que estamos entrando como sociedad, y por la globalización, ya cada vez somos lo que pasa en otro país, se empieza a vivir aquí rápidamente, ya no pasan 20, 30 años, no, todo es muy rápido, pero toda esa oscuridad realmente va a ser una oportunidad para el Evangelio, una oportunidad para los que aman a Dios y están convencidos de su palabra. Hay esperanza porque Él resucitó, la hay. Lo segundo que quiero mencionar a partir de este texto que acabamos de leer es que el Evangelio es contracultura. Y me gusta enfatizar contracultura, no una subcultura. Los evangélicos, los cristianos, no son un grupito por allá escondido, una subcultura, no. Estamos para hacer contrapeso, somos contracultura. Y este texto nos da una faceta de esa contracultura. Hay muchas cosas se pudiesen decir de esa contracultura que somos nosotros. Amamos cuando la gente realmente busca su conveniencia, nosotros hacemos cosas desinteresadas, pagamos bien por mal, eso es contracultura. Pero quiero que miremos aquí en el dato de lo que acabo de leer, a qué me refiero yo puntualmente. Jesús, en Mateo 28:1 nos dice que el domingo por la mañana, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Jesús hizo testigo de su resurrección a mujeres. En esa cultura, por la ley judía, las mujeres no eran testigos válidos ante ningún caso, ningún juicio. Las mujeres no podían testificar. Los testigos solo eran hombres. Y el Evangelio es tanta contracultura. Y lo curioso es que en esta ideología que está secuestrando la razón, les encanta decir que el cristianismo es un representante de la hegemonía heteropatriarcal, opresora de las mujeres. Cristo hizo testigo de su resurrección personas que no eran aceptadas como testigos en su momento. Mujeres. Mateo 28:1 nos menciona a María Magdalena y a otra María, pero los otros evangelios nos dan datos complementarios y son más mujeres. Marcos 16, por ejemplo, nos enseña en el versículos 1 y 2 que habían otras. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Aquí ya mencionan a otra mujer, a Salomé. Lucas 23 y 24, capítulo 23 y 24, sigue mencionando. Voy a leer el versículo del 55 y del 23, saltando al 1 del 24. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Pero el domingo por la mañana muy temprano las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Versículo 10. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Y Juan más adelante nos habla solo de María Magdalena. Juan 21. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Algo que es muy interesante con los relatos de los evangelios es que un evangelista se centra en unos datos, otro evangelista se centra en otros, y eso le da mucha credibilidad al relato de los evangelios. Porque cuando todos cuentan lo mismo, exactamente lo mismo, eso en terminología legal se llama colusión. Se sentaron, se pusieron de acuerdo qué van a contar y todos repitieron lo mismo. Cuando hay un caso y hay testigos y los testigos todos dicen exactamente lo mismo con las mismas palabras, un buen investigador duda de lo que le dice. Porque lo normal cuando hay reporte de testigos es que todos digan desde su perspectiva, todo debe concordar, pero no todos ven exactamente lo mismo donde están. Y eso pasa con los evangelistas. Todos uno menciona a una mujer, Juan solo se centra en María Magdalena, otro menciona a otras. Pero el asunto que quiero resaltar es que las mujeres son las testigos de la resurrección, las que Dios les encomienda que vayan y le digan a los discípulos, Él resucitó. Y eso es completamente contracultura. El evangelio es contracultura. Y si vamos a hacer una diferencia en esta sociedad, tenemos que seguir siendo contracultura. No es un llamado a ser guerrilleros,
no guerrilleros del amor, a ser diferentes. Es un llamado a tomar las armas. Es un llamado a amar a quien nadie ama, a pagar bien por mal. Si un cristiano paga mal por mal, está cediendo a la cultura, no está haciendo luz y sal. Pero cada vez que pagas bien por mal, haces una diferencia enorme. Cuando amas a quien no merece ser amado, estás haciendo una diferencia enorme. Cuando perdonas en virtud de que fuiste perdonado, estás haciendo una diferencia enorme contra cultura. Hizo testigo acá a personas que no eran consideradas dignas o adecuadas para llevar semejante mensaje. La resurrección nos recuerda muchas cosas y debería ser una diferencia enorme en el día a día. Eso no es, bueno, eso yo lo discuto como lo que le mencionaba ahorita y muchos otros detalles, porque hay varias teorías de la resurrección, pues, tratando de desmentir la teoría de la tumba, del cuerpo robado, de la tumba equivocada, de la alucinación, del desmayo, que Cristo se desmayó y se levantó después. Hay varias teorías. Obviamente no quería convertir eso en un aula de clase y estar hablando de todos esos detalles. Uno puede hablar y argumentar y explorar mucho, pero lo que sí quería dejarte y enfatizar es que no puedes vivir de cualquier manera si tú reconoces que tienes un Mesías resucitado. Porque si Él resucitó, tú no puedes vivir de cualquier manera. No puedes ser cualquier tipo de padre, no puedes ser cualquier tipo de esposo o esposa, no puedes ser cualquier tipo de hijo, no puedes ser cualquier tipo de empleado. Si Él no resucitó, es un activista con mensaje bonito, toma lo que te gusta. Pero si Él resucitó, hace una diferencia enorme. Y el cristianismo no es una de las religiones que hay por allí. Escoge la que te gusta, toma algo de allí, toma la meditación del budismo, toma la reencarnación del hinduismo y arma algo bonito. Vive en paz con todo el mundo. Si Él resucitó, no tenemos esa opción. No la tenemos. Nos toca enfrentarnos con los hechos y con las demandas, porque nos encanta un Dios que nos da. Todos quieren un Dios que da, pero también tenemos un Dios que hace demandas. ¿Qué vas a hacer frente a esas demandas? Pero lo lindo es un Dios que provee la fuerza y las formas para suplir esas demandas. Esa gracia que te ayuda a vivir una vida diferente, porque no estás solo, estás con el Espíritu Santo como ayudante por dentro para vivir una vida diferente. Si Cristo resucitó, tenemos el Espíritu Santo. Él dijo que lo iba a enviar y lo envió ciertamente. Entonces no estás solo frente a eso. El cristianismo no se trata de tratar de ser una buena persona con mucha fuerza de voluntad. El cristianismo no se trata de fuerza de voluntad. En la vida del Espíritu en ti, ya no te vivir una vida muy diferente. Muy diferente. Claro, en algún modo somos colaboradores de Dios, nos toca tomar algunas decisiones, pero no se trata de fuerza de voluntad. Nadie podría ser cristiano con fuerza de voluntad. Nadie. No se puede. Es una vida sobrenatural, una vida del Espíritu, como lo menciona la Escritura. Y todo parte por un hecho histórico. Él resucitó. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero que pienses en esto. ¿Qué tiene que cambiar en tu vida? ¿Qué diferencia hace la realidad de su resurrección? Yo, como católico que fui muy devoto, muchas procesiones desde niño, mi papá iba a ser cura, entonces vivíamos la fe de una manera muy, muy seria. No había Semana Santa que no me viera la película El Mártir del Calvario, en blanco y negro, Enrique Rambal, viejísima, pero era la que había en esa época. Todas las ceremonias, toda la solemnidad, pero normalmente el énfasis era la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Y fui creciendo y era como un dato que nunca noté la trascendencia, como bonito, ¿no? Sabe de historia y conoce su fe y los dogmas. Pero cuando entendí que
Toda mi fe está parada en ese hecho. Él resucitó. Me di cuenta primero que tenía que tener claro los datos, la evidencia. Parte se la traje hoy, mucho más que decir. Y me di cuenta que si tenía un Mesías resucitado, como concluí, entonces no puedo vivir de cualquier manera. No puedo. No puedo. No puedo ser cualquier papá, no puedo ser cualquier persona, no puedo. No puedo. Porque significa que sus palabras son ciertas. Sus demandas son serias. Y yo quiero que en virtud de esa realidad te examines. Yo sí estaba viendo la resurrección como algo vinculante, como algo que tiene que ver conmigo hoy, más allá de un dogma que se aprende y se repite en un aula de clase o a veces se menciona en la iglesia. Yo sí estaba dimensionando la importancia de esto. Quizás leías artículos y por esta temporada salen muchos artículos, algunos a favor de esto, otros en contra. Ayer leí uno exaltando la película de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, que obviamente toma otro acercamiento, digámoslo, herético a la vida de Cristo. Y salen esas películas, Código Da Vinci, un montón de películas basadas en novelas que están enseñando lo contrario. Y no sé hasta dónde ha permeado tu vida y tu fe. Digo, pastores, amigos, que ya no creen que sea o que sea importante enfatizar una resurrección histórica corporal. Señor, ayúdanos a entender que esto no es un asunto de aula ni de dogma muerto. Tiene todo que ver conmigo hoy, con lo que tus palabras me reclaman hoy, con la esperanza que tengo frente al futuro, con la forma en que veo la muerte. Si tú resucitaste, la tumba no será el final. Tú eres el primero de los resucitados. Por eso no vemos la muerte como la tragedia que muchos la ven. Sí, perdemos a alguien que no volveremos a verlo por un tiempo, pero Él está mejor. Si muere en Cristo, está mucho mejor. Ayúdanos, Señor, a tener eso claro, Señor, que nuestros funerales, cuando enterremos a cristianos, no sean los cultos a la tristeza y a la depresión, como aquellos que no tienen Dios y que no creen en la resurrección. Que nuestros funerales incluso sean diferentes. Mientras lloramos que quizás no veremos esa sonrisa, los chistes o esa persona que amamos, si murió en la fe, deberíamos celebrar que terminó la carrera. Pero estamos en una cultura donde celebramos o le hacemos fiesta al dolor, porque quizás, tan solo quizás, no hemos dimensionado lo que implica tener un Mesías resucitado que prometió hacernos una morada, venir por nosotros, no dejarnos desamparados. Y eso solo tiene sentido si tenemos un Mesías vivo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y lo que sea que estés viviendo hoy, confía, porque hay un Mesías resucitado que prometió estar contigo. Y aunque te tiene sorprendido y no esperabas quizás esta dificultad que estás viviendo o esta decepción que te dio una persona cercana, a Él no lo sorprendió. Confía, espera, descansa en Él. Él resucitó, Él está vivo y prometió cuidar de ti. Son muy buenas noticias. Son buenas noticias que solo son ciertas
y no un consuelo de bobos, solo son ciertas si Él resucitó físicamente. Si es un símbolo, simplemente, si es una metáfora, nada de eso tiene sentido. Es un consuelo de tontos, de personas que no quieren pensar y enfrentar la realidad por su propia cuenta, como dicen algunos. Es un escondedero de personas frágiles y débiles. Pero si Él resucitó, es de donde nos agarramos. En nuestro momento de desesperación, cuando estamos caminando por el valle de sombra y de muerte, la rutina quisiera apagar todo esto. La rutina nos lleva a bajar la mirada y ponerla en el día a día, en los asuntos del día a día, los problemas del día a día, y olvidamos que tenemos un Mesías resucitado y que no estoy solo con mis asuntos. Es más, que no son mis asuntos, son los de Él. Que Él importa a mis hijos, que Él importa mi sexualidad, que le importa mi sueño, que le importan mis negocios, que le importa lo que veo en la internet, que le importan mis conversaciones, que le importan mis lágrimas. Señor, ayúdanos a dimensionar que esto no es una doctrina que se recuerda, se conmemora domingo al año. Es el fundamento de nuestra reunión, de cada domingo que nos congregamos, de cada vez que pagamos bien al que nos hace mal. La resurrección nos recuerda que tú cambias los días oscuros en días felices, y las derrotas las conviertes en victorias. Señor, yo no sé lo que están viviendo algunas personas hoy acá. No sé si están viviendo un día oscuro, si una relación rota les ha robado la esperanza de un futuro mejor, si el desempleo, yo no sé, Señor, pero vos sí, y te pido que ellos se llenen de esperanza, porque tienen un Mesías resucitado, un Mesías que puede resucitar matrimonios muertos, relaciones con los hijos que están muertas, o con un amigo, con un familiar, sueños que están muertos, cosas que están muertas. Yo pido por ese espíritu de resurrección que des vida, Señor, que des vida a lo que esté muerto en mis amigos acá. Y haz memoria de eso que está muerto en tu vida. Quizá una relación, quizá tu matrimonio se está muriendo, una relación con alguien que aprecias, tus finanzas, yo no sé. Y habla con Dios por unos segundos sobre eso que está muerto. Quizá habrá cosas que Dios habrá matado. Quizá hay relaciones que es Dios quien te las quitó. Yo no sé. De pronto tú no tampoco sabes. Pero ven al Señor con eso que está muerto. Un proyecto de un negocio que murió, algo que tuviste que cerrar y que todavía quizá te duele. Y que el poder de la resurrección, si está en la voluntad de Dios, traiga vida a lo que está muerto. Trae vida a lo que está muerto. Quizá una enfermedad que está matándote. Señor, por tu resurrección, trae sanidad. Trae vida, Señor. Cambia el lamento en risa. Cambia los corazones, Señor. Quita el luto de algunos corazones. Quita la tristeza profunda que ha secuestrado la vida de algunos, Señor. Cambia el lamento y la amargura en alegría, Señor.
Algunos han sufrido mucho, profundas decepciones y profundas traiciones. Señor, cambia como cambiaste el luto de los discípulos en alegría, sorpresa. Cámbialo, Señor, a mis amigos acá. Que cuando se acerquen a la palabra, se acerquen con un respeto nuevo, renovado. Porque si tú resucitaste, no puedo leer la Biblia de cualquier manera. No son un libro más. Ayúdanos, Señor, a dimensionar las implicaciones de lo que creemos.